Bueno, vamos a resolver el último de los ejercicios. Como siempre, empezamos estudiando el dominio de la función. Si el dominio de nuestra función es una función racional, por lo tanto tenemos que analizar cuándo da 0 para justamente evitar esos valores. Es un polinomio de grado 2, podríamos despejarlo, pero como método general siempre es conveniente, si tenemos un polinomio, factorizarlo, ¿sí? Es una diferencia de cuadrados, es x menos 1 por x más 1, esto es igual a 0. Entonces, cuando se hace 0 esta expresión, y cuando sus factores se hacen 0, esto es en 1, 1 menos 1, 0. 1 más 1 no da 0, da 2, pero cuando se hace 0, x más 1 y en x igual a menos 1. Entonces ya estamos en condiciones de definir al dominio como el conjunto de todos los reales, a excepción de estos dos que están en rojo, es decir, menos el menos 1 y menos el 1. Ya sabemos que estos valores son posibles asíntotas verticales que tendremos que analizar en su momento. Ahora vamos a trabajar con el desarrollo de la imagen. ¿Sí? Esta imagen es más compleja para trabajar, ¿sí? Requiere varios pasos. Sabemos que y es igual a 4 sobre x cuadrado menos 1. Hacemos el cambio de variable. Cambiamos x por y viceversa. Nos queda x igual a 4 sobre y cuadrado menos 1. Y ahora empezamos a despejar y para encontrar la función inversa de h. Bueno, comenzamos y por x por y cuadrado menos 1 igual a 4. Despejamos la de x, nos queda y cuadrado menos 1 igual a 4 sobre x. Hasta acá todo sencillo. Bueno, y ahora resolver esta suma, ¿sí? Antes de despejar el cuadrado es conveniente resolver esta suma. Entonces y cuadrado es igual a 4 sobre x más una forma diferente de anotar un 1 es algo sobre sí mismo, ¿sí? Es decir, no sé, si yo pusiese 5 sobre 5 da 1, 8 sobre 8 da 1, menos 3 dividido menos 3 da 1. Como necesito que ese dividido tenga la x como denominador, hago x dividido x. Y cuadrado es igual a 4 más x, todo sobre x. Entonces, y es igual a la raíz cuadrada de 4 más x sobre x. Esto es la función inversa g. Como nosotros estamos trabajando para analizar el dominio de la función inversa de h, ¿sí? ¿Por qué? Porque este dominio constituye la imagen del original. Tenemos que analizar qué tipo de función es esta. Esto es una función radical, por lo tanto x más 4 más x sobre x tiene que ser mayor o igual a 0, pero si analizamos lo de adentro específicamente, esta división no puede tener un denominador igual a 0. Entonces vamos a tener que analizar pormenorizadamente cada uno de estos aspectos. Bueno, a factorizarla y resolverla tenemos que encontrar entonces el conjunto de positividad y negatividad de toda esta expresión, ¿sí? O particularmente de esta, ¿sí? Como hacemos la tablita de siempre, 4 más x o x más 4 es lo mismo, x, ¿sí? Y acá analizaremos los signos. Bueno, cuando se hace 0 esto se hace 0 cuando x vale menos 4, o se hace 0 cuando x vale 0, ¿sí? ¿Hay problemas con que todo esto se haga 0? No, porque raíz cuadrada de 0 es 0. Pero sí va a haber un problema acá, porque si esto es 0, no existe esta división, no podemos calcular la raíz. Entonces tenemos que trabajar acá en menos 4 y en 0.
Bueno, antes del menos 4 esta expresión es negativa y después en el menos 4 es 0 y después es siempre positiva. La x es siempre negativa antes del 0, 0 en 0 y después positiva. Regla de los signos, menos por menos más, 0 dividido a 0, más por menos, menos, algo dividido a 0 no existe, no lo podemos calcular, y después más. Entonces, siendo que este extremo es menos infinito y este es más infinito, podemos determinar que el dominio de la inversa de h va en este y en este, ¿sí? De menos infinito hasta menos 4, inclusive el menos 4, ¿sí? Porque da 0 y estaba permitido que dé 0, y luego con el intervalo de 0 sin considerar el valor 0 hacia más infinito. Y esto coincide con la imagen de la función, lo que estábamos buscando. Entonces la definimos como de menos infinito a menos 4 inclusivo, unión 0 más infinito. ¿Sí? Este es todo el desarrollo de la imagen, es ligeramente más complejo de lo que veníamos trabajando anteriormente. Entonces ahora recomiendo siempre después del dominio de la imagen calcular las asíntotas. ¿Sí? Asíntota vertical tenemos dos opciones, en x igual a menos 1 y o en x igual a 1. Puede ser que una sea asíntota y la otra no, depende de los resultados que hayamos trabajado. Entonces busquemos límite cuando x tiende a menos 1 de 4 sobre x cuadrado menos 1. Conviene factorizarlo, pero en este caso no es necesario porque arriba tenemos una constante, entonces no hace falta, nos queda 4 sobre algo que tiende a 0, porque menos 1 al cuadrado 1, menos 1 tiende a 0, esto nos da infinito, por lo que tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 1. ¿Sí? Va a ocurrir lo mismo en x igual a 1. Límite cuando x tiende a 1 de 4 sobre x cuadrado menos 1, resolvemos 4 sobre algo que tiende a 0, da infinito. Tenemos una segunda asíntota vertical en x igual a 1. ¿Sí? Ahora busquemos la asíntota horizontal. La asíntota horizontal se calcula con el límite cuando la función tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, el límite de la función, que era h, perdón. ¿Sí? Bueno, eso es un espanto. Después lo corregiré. Bien, entonces procedemos a calcular límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre x cuadrado menos 1. ¿Sí? Esto se puede despreciar el menos 1. Si reemplazo acá nos queda 4 sobre infinito menos 1. Entonces, límite cuando x tiende a infinito, si nosotros reemplazamos acá nos queda 4 sobre infinito menos 1. Esto es 4 sobre infinito. Esto tiende a 0. ¿Sí? 0 es un número, entonces tenemos la asíntota horizontal en y igual a 0. ¿De qué nos sirve esto? Esta asíntota horizontal en y igual a 0 nos indica que no hay ningún valor de x que de la función de 0, donde la función de 0, porque 0 es una asíntota. ¿Sí? Así que vamos a sacarle provecho a eso. ¿De qué manera? Trabajamos ahora con la intersección en el eje, bueno, empezamos, seamos ordenados, la intersección en el eje y es encontrar cuánto vale cuando x vale 0. ¿Sí? Esto nos queda entonces 4 sobre 0 al cuadrado menos 1. 4 sobre menos 1 es igual a menos 4. Entonces, intersección en y está dada en y igual a menos 4. Intersección en x, la función ¿quién es? 4 sobre x cuadrado menos 1.
¿sí? Tenemos que igualar esto a 0. Igualar esto a 0 implica igualar el numerador a 0. ¿Sí? Simplemente porque paso esto multiplicando y listo. Pero 4 es igual a 0, no, esto es un absurdo. Entonces sabemos que no existe intersección con el eje X en este caso. ¿Sí? Bien, vamos a continuar ahora trabajando con conjuntos de positividad y negatividad de la función. Siempre esta tabla, la verdad que es muy noble para trabajar. Vamos a ver, tenemos el 4. Tenemos, recuerden la versión factorizada de la función, ¿sí? Esta función sabemos que es 4 sobre x menos 1 por x más 1. Entonces, x menos 1 y x más 1. Y esto es la función h de x. ¿Qué valores tenemos que analizar en torno a quién? A menos 1 y a 1, que son los valores donde sabemos positivamente que algún factor de la función se hace 0. ¿Sí? 4 es siempre positivo. X menos 1 es negativo hasta llegar a 1, donde se hace 0 y después se vuelve positivo. Y parecido, pero en torno a menos 1, se hace con x más 1. Reglas de los signos. Acá tenemos que no existe. No existe, recuerden que estos dos factores están debajo del denominador. Entonces el conjunto de positividad de esta función está desde menos infinito hasta menos 1, unión de 1 a más infinito. Mientras que su conjunto de negatividad está acotado desde menos 1 a 1. ¿Sí? Seguimos trabajando ahora con puntos máximos y mínimos, en realidad puntos críticos. Tenemos que determinar su existencia y si existen, hallar cuáles son. Veamos, la función era 4 sobre x cuadrado menos 1 y ahora necesitamos, para trabajar los puntos críticos, necesitamos la función derivada. ¿Sí? Vamos a buscarla. La función derivada será la derivada de 4 por x al cuadrado menos 1 menos 4 por la derivada de x cuadrado menos 1 y con x cuadrado menos 1 al cuadrado en el denominador. Bien, la derivada de 4 es 0, 0 por cualquier cosa, 0, 0 menos la derivada de esto que es 2x, entonces 4 por 2x sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Vemos entonces que su primera derivada será menos 8x sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. No recomiendo resolver el denominador nunca, ¿sí? Bien, es porque después lo puedo llegar a simplificar en algún momento. Entonces siempre trabajenlo así, esto constituye un elemento y lo trabajan así. Bien, ¿cuándo se hace 0? Porque el punto crítico está en un valor b, vamos a decir, tal que la derivada en ese valor b sea igual a 0. Bueno, cuando una racional, una división es 0, cuando el numerador es 0, entonces menos 8x, perdón, ahí, menos 8x igual a 0, vamos a seguir resolviendo, entonces esto nos da solamente en x igual a 0. El posible punto crítico está, en 0 y h de 0. Y h de 0 lo habíamos calculado anteriormente, bueno, lo podemos resolver.
¿sí? El punto crítico estará en 0, 4 sobre 0 al cuadrado, 0 menos 1 es 4 sobre menos 1, que es menos 4. Acá tenemos el punto crítico, que tenemos que determinar si es un máximo o un mínimo. Para eso necesitamos la segunda derivada, ¿sí? Para calcular la segunda derivada tenemos que derivar la primera, con lo que nos queda menos 8x derivado por x cuadrado menos 1 al cuadrado menos 8x por la derivada de x cuadrado menos 1 al cuadrado, todo sobre x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y acá es tentador hacer estas distributivas, pero les recomiendo que no las hagan, porque la derivada de menos 8x es menos 8, ¿sí? Por, insisto, no distribuyan, esperen cada vez que tengan estos elementos, manténganlos el máximo tiempo posible. Menos por menos más, 8x por, y acá tenemos que esta derivada es 2 por x cuadrado menos 1 por la derivada de x cuadrado menos 1, que es 2x. Todo sobre, acá me comí el cuadrado, x cuadrado menos 1 al cuadrado, sabemos que va a dar a la cuarta. Sigo. No hay mucho para resolver en este primer término, x cuadrado menos 1, más, veamos acá, 2 por 2, 4, 4x por 8x nos dan 32x cuadrado. ¿Por quién? X cuadrado menos 1. Todo sobre x cuadrado menos 1 a la cuarta. Y acá es la práctica que nos lo muestra. Tenemos este elemento y este elemento acá multiplicando, ¿sí? Puedo sacarlo como factor común. Nos queda x cuadrado menos 1 por menos 8 por x cuadrado menos 1 más 32 x cuadrado, todo sobre x cuadrado menos 1 a la cuarta. Simplifico y voy obteniendo que la segunda derivada será menos 8x cuadrado más 8 más 32 x cuadrado, estoy resolviendo esto, sobre x cuadrado menos 1 al cubo. Bueno, termino de resolver. Menos 8 más 32 nos da 24. 24x cuadrado más 8 sobre x cuadrado menos 1 al cubo. Si quieren, acá podemos hacer una especie de factor común 8 para que quede 3x cuadrado más 1 sobre x cuadrado menos 1 al cubo. ¿Qué queríamos saber? ¿Qué ocurre cuando, ¿sí?, tomamos en x el valor 0 para saber si era un punto máximo o un punto mínimo? Entonces reemplazamos 8 por 3 por 0 al cuadrado más 1 sobre 0 al cuadrado menos 1 al cubo. Esto nos da, esto da 0, esto da 0, 1, 8 por 1, 8, menos 1 al cubo, menos 1, esto nos da menos 8. ¿Sí? Como es negativo, ¿sí?, esto es menor a 0, sabemos que indica un máximo. Entonces el punto crítico de esto es 0 menos 4, es un máximo local de la función. ¿Sí? Este ejercicio es largo, sepan disculpar. Bien, nos queda ahora por analizar puntos de inflexión,
con intervalos de crecimiento y decrecimiento y las concavidades. Vamos con los intervalos de decrecimiento y crecimiento, que para eso necesitamos la función original y la función de su primera derivada, ¿sí? Cuando esto da 0, sabemos que esto da 0 en x igual 0, y acá esta expresión la podemos factorizar esta parte, nos queda x menos 1 por x más 1 todo elevado al cuadrado. Acuérdense que x al cuadrado menos 1 es x menos 1 por x más 1. Y ahora distribuimos este cuadrado y nos queda así. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? Como nosotros queremos trabajar el conjunto de positividad y negatividad de la primera derivada, porque coincide con el intervalo de crecimiento y de decrecimiento de la función original, nos conviene tenerlo factorizado, ¿sí? Sí. Entonces vamos a estudiar la primera derivada en su forma superfactorizada, que es menos 8x, y abajo tenemos x menos 1 al cuadrado por x más 1 al cuadrado. ¿Sí? Hacemos el cuadrito. Sabemos, nuevamente no lo anoto acá para que esté a mano, esto se hace 0 en x igual 0, se hace 0 en x igual 1 y en x igual a menos 1. Uy, se me cerró acá. Menos 8x, x menos 1 al cuadrado, x más 1 al cuadrado, y esta es la primera derivada. ¿Sí? ¿Qué valores tenemos? Menos 1, 0 y 1. Menos 8x es siempre negativo hasta que llega a 0 y después es siempre positivo. X menos 1 al cuadrado es siempre positivo porque tiene potencia par, salvo en 1 que se hace 0 y después vuelve a ser positivo, y ocurre lo mismo con x más 1. Es positivo, en menos 1 se hace 0 y después es siempre positivo. Estudiamos la regla de los signos, menos por más da menos. En realidad, con contar la cantidad de negativos que hay, si es una cantidad impar de negativos va a dar negativo. Ya sabemos que no existe. Negativo acá da 0. Positivo acá no existe y acá positivo. Entonces podemos ya determinar que el intervalo de crecimiento de la función está desde 0 a 1, unión de 1 a más infinito. Y el intervalo de decrecimiento de la función va desde menos infinito hasta menos 1, unión de menos 1 a 0. Ahora nos queda por analizar el punto de inflexión, si es que existe, y el conjunto de concavidad, la concavidad de la función. Entonces, tenemos la segunda derivada, que es la que vamos a estar trabajando. La habíamos calculado y era 24x, ¿se ve? Sí. 24x cuadrado más 8 sobre x cuadrado menos 1 al cubo. Recuerden que siempre es más útil trabajarla de forma factorizada. Entonces, si yo quiero factorizar esto, acá factor como un 8, mucho más no puedo calcular. 3x cuadrado más 1. ¿Sí? Y acá, si quiero factorizar esto, el mismo método que trabajé anteriormente. Esto es x menos 1 por x más 1, todo elevado al cubo. ¿Sí? Entonces distribuyo el cubo y acá nos quedó x menos 1 al cubo por x más 1 al cubo. Y ahora a trabajar para resolver los ceros de los factores. Este, bueno, ya lo sabemos, es x igual a 1. Este ya lo sabemos, es x igual a menos 1. Este no tiene factores porque no tiene ceros porque es un 8.
Y el de acá es interesante de ver que tampoco tiene cero. Si ustedes aplican la resolvente, no la van a poder calcular porque la parte del radical les va a dar un número negativo. O podemos aplicarle la lógica. Síganme un segundo. Tenemos que cualquier número negativo elevado a una potencia par va a dar positivo, ¿sí? Por 3, positivo, un número mayor a 0. Si le sumo a 1, siempre es mayor a 0, ¿sí? Yo quiero ver cuándo es 0. Con cualquier número negativo pasa eso. Con cualquier número positivo, obviamente también pasa. ¿Qué ocurre con el 0? Que es el único caso que nos queda. 0 al cuadrado, 0. Por 3, 0. Bien. Más 1, 1. Entonces, ya está. Nunca da 0 esto. De hecho, el número más chiquito que puede llegar a tomar es cuando x vale 0 y nos da 1. Entonces, en este caso, tampoco no existe ceros en esta función. ¿Sí? Bien, ya lo tenemos entonces mucho más avanzado. ¿Por qué? Porque si no existen ceros en este numerador, entonces tampoco va a existir un punto de inflexión. ¿Quiere decir eso que no va a tener cambios en sus concavidades? No, porque donde hay asíntotas verticales puede haber cambios en las concavidades, en la positividad, negatividad, crecimiento y decrecimiento. Entonces tenemos que analizar igual. ¿Cómo lo analizamos? Con el cuadro. ¿Por qué con el cuadro? Porque la concavidad hacia arriba o hacia abajo de la función original ya sabemos que coincide con el conjunto de positividad o negatividad de su segunda derivada. Ya con esto estamos terminando, estamos todos muy cansados ya, ¿no? Bueno, el primer factor es 8, el segundo factor es 3x cuadrado más 1. Insisto, si ustedes quieren intentar factorizar esto con la fórmula resolvente, porque es una cuadrática, van a ver que no se puede, entonces lo dejan así. El tercer factor es x menos 1 al cubo. El cuarto factor es x más 1 al cubo y por lo tanto el último renglón está la función. ¿Sí? Segunda derivada. También, paréntesis, pueden intentar factorizar este directamente sin sacarle el 8 a factor común. Yo utilizo el 8 porque me resulta más cómodo para trabajar esta que todo esto. Bien, ¿qué números tenemos acá? Menos 1 y 1. El 8 siempre es positivo. Esto ya estuvimos analizando que es siempre positivo. Y este es negativo hasta llegar al 0, hasta llegar al 1 donde da 0. Y después es positivo y ocurre lo mismo en x más 1 al cubo, es negativo hasta menos 1 donde es 0. Y después es siempre positivo. Regla de los signos. Acá no existe. Regla de los signos. No existe. Regla de los signos. Entonces tenemos que la concavidad hacia arriba de la función está dada desde menos infinito hasta menos 1, unión de 1 a más infinito, y la concavidad hacia abajo es de menos 1 a 1. Bueno, ha sido un ejercicio súper extenso, pero está explicado en el detalle. Espero que les sirva. Cualquier duda me escriben y vayan repasando. Les dejo algunas actividades para resolver y nos vemos en los encuentros sincrónicos por videoconferencia. Hasta luego.